Mi Dios, agradecemos, Señor, porque tú siempre eres bueno con nosotros y nos muestras, mi Dios, tu voluntad para nuestras vidas, Señor. También, mi Dios, muestra lo que esperas de nosotros, mi Dios, desde el corazón, desde nuestro interior, Señor, y buscas que te seamos santos, mi Dios. Agradecemos, Señor, porque tú, mi Dios, así como pones, Señor, esos requisitos, también has provisto, Señor, el medio, mi Dios, para poder ser santos, Señor, como tú eres santo, y es a través de Cristo. Agradecemos, Señor, por el sacrificio de nuestro Salvador, porque su sangre, mi Dios, nos santifica, porque por nosotros mismos no somos dignos de acercarnos a ti. Hoy oramos y pedimos por ese tiempo para que tú nos hables con tu palabra. Damos gracias en nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Mateo capítulo 5. Ustedes, si bien recuerdan, comenzamos estamos estudiando lo que es el tema de la vida de Cristo y nos va a llevar bastante tiempo. Dentro de la vida de Cristo hemos dividido ciertos subtemas. Empezamos ya con esa, sería la tercera predicación, cuarta predicación, acerca del tema de un subtema de la vida de Cristo, que es el Sermón del Monte. Y nos resta, porque son 3 capítulos y aún no hemos terminado uno, y aún nos va a quedar pendiente una predicación más sobre el mismo capítulo 5. El Sermón del Monte, les comentaba cuando vimos la introducción, nos da lo que es la base de lo que Dios esperaba también de los súbitos del reino, ¿sí? Él viene hablando acerca del reino de los cielos, un reino que tenía un aspecto terrenal. ¿Ustedes recuerdan ese aspecto terrenal? Cristo vendría a ser rey en Israel y se instauraría su reino. Ese reino, ese aspecto terrenal fue pospuesto y se cumplirá en el futuro. Pero esa es la promesa de Dios hacia su pueblo Israel, y Él cumplirá sus promesas. Ahora, dentro del tema del reino de los cielos también hay un aspecto espiritual. El reino de los cielos empieza porque Dios siempre ha tenido reino, Él nunca ha dejado de ser rey, pero el reino de los cielos empieza en nuestra vida en el momento que Él entra a ser parte de nosotros. En el momento que tú recibes a Cristo como tu Salvador, el reino se instaura en tu vida. Y bien, entendemos que Cristo es nuestro Salvador, pero mencionábamos también de que Cristo tiene que ser tu Rey, el Señor de tu vida. Es importante que no te quedes con el hecho de, total, soy salvo y puedo hacer lo que yo quiera. No, si tu pensar es ese, muy probablemente ni siquiera has entendido el Evangelio. Porque entender el Evangelio implica un arrepentimiento. Y el arrepentimiento, la palabra tiene que ver con un cambio de forma de pensar, cambio de forma de ver el pecado. Unos podrían decir, bueno, es que yo me arrepentí, pero sigo pecando, entonces no me arrepentí bien. Ya estudiamos en un momento ese tema, ¿no? Y hablábamos de que a veces eso viene por un mal concepto de lo que significa arrepentimiento. Hay gente que piensa, la mayoría de la gente piensa, y el diccionario a veces se lo define, que arrepentimiento es reconocer el pecado y dejar de hacerlo, pero no es eso arrepentimiento. Arrepentimiento es cambiar la forma de ver las cosas. Y en cuanto al pecado se refiere, si yo me he arrepentido, veo distinto el pecado. Así Cristo empieza a tratar justamente lo que es la raíz del pecado. Los israelitas por mucho tiempo se habían basado en una interpretación de la ley de una forma meticulosamente, pero sin profundizar, externa. Entonces se ocupaban solamente de lo externo, sin atender lo que era el corazón de la ley de Dios. Entonces Jesús empieza ahí en Mateo capítulo 5 hablando acerca, lo habíamos estudiado, versículo 17, cuando dice no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, he venido para cumplir. Y empieza a hablar de una reinterpretación de la ley que había sido interpretada incorrectamente. Vimos el tema de Jesús y la ira, acerca de que dice, oíste que fue dicho, no matarás. Ahora, este sexto mandamiento, no matarás, tiene que ver con el prójimo,
el mayor de los bienes del prójimo. ¿Cuál es el mayor de los bienes del prójimo? Su vida. No matarás. Pero llegamos al versículo 27, que es el séptimo mandamiento. Dice, ¿oíste que fue dicho? No cometerás adulterio. Y este es el segundo de los grandes bienes del prójimo. ¿Y sabes cuál es? La honra. Mateo capítulo 5, versículo 27. Vamos a leer un poquito aquí. Dice, ¿oíste que fue dicho? No cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y uno diría, bueno, este pasaje es bastante drástico, ¿no? Imagínate si nosotros, si Jesús estaba corrigiendo una interpretación literalmente mal de lo que era la ley, los mandamientos, ahora nos da también un aclarativo que podría también ser interpretado mal. Si nosotros leemos este versículo, no cometerás adulterio, tenemos que darnos cuenta que Jesús está corrigiendo la mala interpretación y darnos cuenta que Jesús aquí, Él está reinterpretando el pasaje hablando de que no está hablando solamente del adulterio en sí, sino de todo acto de impureza moral y aún el deseo de ellos. El adulterio, ¿dónde comienza según Jesús? Desde el corazón. Cuando estudiamos también la ira, ¿recuerdas dónde comienza el matar al hermano? En el corazón. Pero los fariseos, en su interpretación del pasaje, pues tenían formas de interpretar las cosas que habían perdido el corazón de la ley, como les comenté, y se habían enfocado solamente en cumplir externamente algo sin que importara lo que hay en el corazón. Los fariseos eran expertos en hacer eso. Pero ¿sabes que nosotros como cristianos también somos expertos en hacer eso? En cumplir externamente y que mi corazón no esté cumpliendo. O sea, puedo decir yo sí me congrego y estoy aquí en la iglesia, pero puede ser que tu corazón no esté aquí. Puede ser que vengas y realmente tu deseo esté de estar en otro lugar. No quieres estar aquí. Puede ser que tengas muchas distracciones. Puede ser que cumplas externamente algo. Puede ser que seas fiel. Vamos a ver aspectos, por ejemplo, del matrimonio. Y puede ser que seas fiel en el matrimonio, pero tu corazón no esté correcto ahí en tu matrimonio. En tu corazón no seas fiel. La concupiscencia, que es parte de nuestro hombre carnal, que es atraído hacia el pecado, supone que tiene el hombre una conciencia confusa. Dios nos ha dotado de una conciencia. La conciencia es lo que te va a decir qué está bien y qué está mal. Pero la concupiscencia sabe manipular la conciencia y empieza a confundirla de alguna manera. Y de pronto, ¿sabes cómo te das cuenta que está tu conciencia de alguna manera confundida? Cuando ya no reacciona ante el pecado. Una conciencia, podríamos llamarle cómplice del pecado. No reacciona. Me gustaría que pensemos un poquito en cuanto a cómo interpretaban los judíos el adulterio. Bueno, el judío era serio en cuanto al tema del adulterio. ¿Recuerdas qué hicieron con la mujer adúltera? La querían apedrear. O sea, ellos tenían una opinión tan seria del adulterio que
que debía castigarse con la muerte. Y de hecho ambas partes debían castigarse con la muerte. Ahí no conocemos la razón por la cual solo trajeron a la mujer. Era parte de la estrategia de tentar a Jesús. Y quizás sería más fácil mostrarle misericordia a una mujer y ellos saldrían ganando porque bien violó la ley, porque no dijo apedreen a la mujer. Era lo que esperaba, que se cumpliera la ley. O esperaban, de hecho, que en su misericordia Él no lo hiciera. Y entonces tuvieran de qué acusar a Jesús. Sabemos que no les funcionó, ¿no? Conocemos la historia. Pero bueno, eso aplicando literalmente la ley. Ahora, una vez más, Jesús establece que el delito a los ojos de Dios no es solamente el hacer la acción prohibida, sino también el pensamiento prohibido. Desde el pensamiento está. ¿Por qué? Porque de dentro del corazón salen, ¿recuerdas? Los adulterios, los malos pensamientos. Es del corazón. Alguien decía que el ojo son las ventanas del alma. Podríamos decir las puertas del alma, porque por ahí entra. Y también por allí sale en lo que nuestra alma quiere fijar los ojos. ¿En qué se fijan tus ojos? Al que le gustan los autos, pues ve un auto y ve el auto y le llama la atención, y todos tenemos ciertas cosas que atraen nuestras miradas. Se fijan en una mujer y puede desde ahí, de nuestros mismos ojos, entran cosas que contaminan nuestra alma. En el diseño de Dios, Dios nos dio unas partes de nuestro cuerpo que funcionan para que no entren contaminantes a nuestros ojos, los párpados, ¿no? Los párpados limpian los ojos. ¿Y te ha pasado cuando vas caminando en la calle y de pronto viene un ventarral, se levanta todo el polvo, y qué haces normalmente? Cierras los ojos y te cubres y evitas la entrada de contaminantes a tus ojos? Y sabes que los párpados también funcionan para evitar que entren contaminantes al alma. Hay muchas veces en que tienes que desviar la mirada. Es verdad que, bueno, a veces la primera mirada es imposible de evitar, pero cuando la segunda mirada la puedes evitar. Alguno decía, bueno, entonces nada más si le veo me quedo viendo para que no haya segunda mirada. No, o sea, no importa realmente el hecho de que tú te enfoques solamente en las cosas externas. Lo que importa es desde dentro, lo que está ocurriendo en tu corazón. Es verdad que cuando vemos nosotros el tema de los pecados, a veces hablamos de que si hay pecados grandes y pecados pequeños, y hemos dicho muchas veces que no hay pecados grandes y pecados pequeños en el aspecto de la condenación final, ¿sí? Adán y Eva fueron expulsados del paraíso por un pecado. Ese pecado hoy en día es considerado por muchos pequeño, o sea, desobedecieron. Dios dijo, no hagan esto, ellos lo hicieron, una desobediencia directa. ¿Y cuántas veces no desobedecemos nosotros? Dice la Biblia, hay muchos mandamientos, cada uno es una orden directa de Dios, y las desobedecemos. Bueno, esa orden directa de parte de Dios, una desobediencia, obviamente sabemos que las implicaciones del fruto prohibido y todo trajeron terribles consecuencias y fue un tremendo pecado. Alguno podría pensar, pues ese fue el día más triste de la historia de la humanidad, el día de la caída. Pero solemos clasificar como pecados chicos y grandes en los pecados, pero no podemos hacerlo en base a las consecuencias que causó a Dios. ¿Sabes qué causa tu pecado? Si tú hubieses cometido solo un pecado en toda tu vida, un pecado pequeño, ¿qué hubiera requerido para que seas salvo? Lo mismo, ¿qué fue qué? La muerte de Cristo, para que tú seas salvo. No importa la gravedad del pecado, o sea, a lo mejor nunca fuiste un asesino, nunca fuiste una terrible persona.
siempre fuiste bueno, siempre ayudaste. Hay gente que dice, yo nunca he hecho nada malo. Pero aún esos que dicen nunca haber hecho nada malo, lo malo que hicieron, que no lo consideran malo, requiere la muerte. La paga del pecado es muerte. Y Cristo tuvo que morir por eso. A lo mejor tu pecado es grande. Decía el salmo que leíamos hoy, límpiame porque grande es mi pecado. Y mi pecado es grande. Puede ser que he conocido gente que dice, yo no entiendo cómo Dios me puede perdonar. Y sabes, la base del perdón es la misma, la muerte de Cristo. Quisiera explicar eso, o sea, en el aspecto de que no existen pecados chicos ni grandes, en el tema de la consecuencia final, que es que el pecado me separa de Dios, es verdad. Pero es verdad que hay pecados que tienen consecuencias más graves en mi vida hoy en día. Hay pecados que Dios los entiende como más graves, entre ellos los que está tocando aquí. El asesinato, el adulterio, y pues tenemos que entender que el adulterio real es mucho peor que las fantasías lujuriosas que podríamos llegar a tener internas. Lo que estamos tratando de explicar es que el deseo interno te puede conducir muy fácil a ese pecado prohibido. En Éxodo capítulo 20, nada más leo así brevemente, es el versículo 14, el que dice no cometerás adulterio. Bueno, lo menciono nada más, Éxodo 20, 14. Y dice, versículo 28, bueno, dice, yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Vamos a estar viendo cómo con este ejemplo del pecado del adulterio en el corazón, hay muchas áreas de nuestra vida que también pueden ser aplicados. Mira el versículo 29 y 30. El peligro es tal ante esto que dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. El ojo derecho tenía un sentido de dignidad. Así, no es por nada que diga el derecho. Lo mismo dice, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Entonces el ojo derecho, la mano derecha son partes del cuerpo consideradas más dignas que la izquierda. Y era preferible, el peligro es tal que era preferible perder un ojo, el ojo derecho o la mano derecha, antes que aceptar la ocasión de caer. La pregunta aquí entonces que viene ¿es literal? O sea, ¿literalmente tendríamos que hacer eso? En primer lugar, entendamos algo. La muerte de Cristo fue literal. Mi pecado causó la muerte de Cristo. ¿Sí? Ahora, si yo cometiese un pecado, ¿qué sería preferible? ¿Perder yo mi mano o que Cristo muriese? Literalmente, tendría que entender que yo debería de cortar mi mano. Pero tenemos que entender que gracias a Dios, gracias a la obra de Dios, tenemos una solución más eficaz que cortarme la mano. Porque si esta fuera la solución, estaríamos todos ciegos, estaríamos todos mancos, ya no tendríamos piernas que nos lleven a los lugares que tendríamos que hablar, tendríamos que arrancarnos la lengua para no hablar lo que no tendríamos que hablar, terminaríamos a lo mejor el puro tronquito y la cabeza, y aún así, en nuestro corazón, en nuestra mente, seguiríamos pecando. No basta el quedarme sin manos para no hacer cosas indebidas, el quedarme sin pies para no ir a lugares indebidos, el quedarme sin ojos para no ver o no pensar en aquellas cosas que no debo, porque el pecado se encuentra en el corazón. Cuando dice Jesús aquí, saca, echa, corta, ¿sabes? Nos está enseñando acerca de que tenemos que ser implacables con el trato con nuestro pecado. Somos pecadores, naturalmente somos pecadores. Y aquí está hablando de cosas reales para nuestra vida.
debemos ser implacables con nuestro pecado. Yo no puedo de pronto pensar en que si mi mano me es ocasión de caer, voy a empezar a tratar mi pecado, entonces como mi mano me es ocasión, me corto un pedacito de dedo. Y otro día, si vuelvo a pecar, me corto otro pedacito. Con el pecado no vas a poder vencerlo de poco en poco. No puedes tú decir, hoy voy a pecar un poco menos que ayer. Es verdad que la santificación de nuestras vidas ocurre así. Vamos siendo cada vez más santos. Pero mi compromiso con Dios, mi trato con el pecado, hay cosas que yo tengo que cortar con ellas. Una persona adicta no le va a funcionar la estrategia de si yo hoy me tomaba una botella, mañana me voy a tomar 3/4 y después me voy a tomar media botella. No le va a funcionar. Podría llegar a hacerlo un tiempo, pero va a volver. Si un adicto a la droga, tú le propones, no, hoy drógate un poquito menos que ayer, ¿tú crees que va a dejar de drogarse? No lo va a poder hacer. Y tenemos que reconocer que somos adictos, somos pecadores. Naturalmente nuestro corazón es atraído, porque nuestro hombre interior es adicto al pecado. Y tenemos que vencerlo. ¿Cómo se puede hacer esto? Si hubiese otro remedio, sería preferible cortarnos la mano, sacarnos los ojos, pero gracias a Dios hay un remedio más efectivo, lo que Cristo hizo por nosotros. Cristo en la cruz, que nos abrió camino a la presencia de Dios. Así, entonces tenemos la oportunidad de poder acercarnos a Dios, de orar. Dice Mateo 26, 41, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Y cuál es la solución que propone Cristo ahí a los 12 para enfrentar la tentación? Velad y orad. La oración. Y habla velad. ¿Qué implica el velad? Velad implica estar listo, estar atento, no dormirte. No significa que no debo dormir. Significa que debo estar atento, no dormirme espiritualmente. No te des el lujo de darte vacaciones espirituales. No lo hagas. ¿Sabes que es muy común que llegan ciertos periodos del año donde los cristianos se dan vacaciones espirituales? Particularmente durante las épocas de vacaciones. Llega la Navidad y nos falta mucha gente en la iglesia. Y cuesta de pronto todavía enero, febrero, como que recuperarse, porque aunque ya volvimos al trabajo, volvimos a la escuela, espiritualmente parece que seguimos de vacaciones. Agarramos puente, ¿verdad? Entonces, no nos demos el lujo, espiritualmente no te puedes dar vacaciones. No le des vacaciones a tu Biblia, no las necesita. No se va a recuperar tu Biblia del desgaste que tenga porque le des unos días de vacaciones. No le des vacaciones al Espíritu. Velad, está atento, date cuenta. Dice velad porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente. El que estaba velando, el velador, es una persona que tiene que estar despierta, tiene que estar atenta. ¿Por qué? Porque puede venir en cualquier momento el ladrón, el enemigo de nuestra alma. Y puede ser que físicamente estés despierto, puede ser que físicamente estés aquí en la iglesia, pero tu espíritu está dormido o adormecido, que para el caso es muy parecido. Velad y orad para que no entres en tentación. Gálatas, este pasaje también es muy importante. Gálatas 5:16. Acompáñenme brevemente. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Sabes a qué nos referimos con esto? Andad en el Espíritu y no satisfagáis
los deseos de la carne. Depende, tiene que ver con el velad también, pero depende tú qué es lo que tú alimentes. Si tú estás satisfaciendo el hambre de una de tus dos naturalezas, esa naturaleza se volverá más fuerte. ¿Cuáles son tus dos naturalezas? La espiritual y la carnal. Con la carnal nacimos pecadores. Y la naturaleza espiritual la recibes el día que tú conoces a Cristo, cuando Cristo entra en tu corazón, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. En ese momento de ser una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, Dios te da una nueva naturaleza y empieza. Realmente, ser cristiano no significa que se acabaron las luchas. De pronto, hasta más luchas hay, porque ya tenemos dos naturalezas dentro de nosotros y las dos tienen hambre. La naturaleza espiritual tiene hambre. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, para que por ella crezcáis para salvación. El hambre de las cosas de Dios, el hambre de la Biblia. Yo espero que haya sido así. Creo que todo cristiano tiene que tener eso. De pronto, ¿te han entrado deseos de leer la Biblia? ¿Deseos de escuchar? Es evidencia de ser salvo, cuando deseas escuchar de la Biblia, cuando quieres conocer de Él. Son evidencias de salvación. Si en ti no hay deseo de leer la Biblia, de conocer un poco, es natural que no todo el tiempo tengas ese deseo. Así como puede ser que no todo el tiempo tengas hambre, es natural que no todo el tiempo tengas ese deseo. Pero no es natural que no lo tengas. Y hay momentos en que aun cuando no tienes el deseo, tienes que alimentar el alma. No puedes esperar a que te dé hambre para hacerlo. Porque de pronto, cuando no estás alimentando tu parte espiritual, resulta ser que dentro de ti está la otra naturaleza, y que también tiene hambre. Y por alimentar ese deseo, esa hambre, ya de pronto el hambre de tu hombre interior ¿va a estar? No, parece que ya no. Así entonces, si tú estás alimentando la carne, parece ser que el espíritu no manifiesta hambre. ¿Me explico? Si tú estás alimentando la carne, no vas a sentir hambre espiritual. ¿Por qué? Porque está adormecido. Porque has dejado de velar. Alguien publicó ahí en las redes sociales que decía un tip para un estudiante. Decía, no salgas, porque si no sales, no gastas. No salgas y duerme, porque si no sales, no gastas. Y si duermes, no te da hambre. Entonces, ahorras. Buen tip para los estudiantes, decían. Pero no apliquen ese tip para el espíritu. El espíritu debe estar activo, debe salir. Y no dejes que duerme. Porque cuando duerme, no da hambre. Si tu espíritu duerme, no manifestará hambre. Muévelo, actívalo. Aviva el don que está en ti. Ponlo en uso. El haced morir pues lo terrenal en vosotros, dice Colosenses 3:5, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Ese haced morir tiene que ver también con mata de hambre. ¿Y a quién tienes que matar de hambre? A la carne, a tu naturaleza pecaminosa. Porque es la que normalmente, seamos sinceros, suele ganar cuando no andamos bien. ¿Sí? Y no sé cómo sea tu vida, pero ¿quién gana? Naturaleza humana, naturaleza divina. ¿El nuevo hombre o el viejo hombre? Alimenta al nuevo hombre y haz que tu viejo hombre se muera de hambre. Va a seguir activo en tu vida hasta el momento que Cristo venga por ti, hasta que estés en la presencia de Dios.
Pero mientras tanto, si tú no estás alimentando tu espíritu con la palabra de Dios, con la oración, con la compañía de los hermanos, hablar cosas que tengan que ver con Dios, cuando te juntas con los hermanos, ¿de qué hablan? Hablen de cosas espirituales, hablen de cosas que edifican. Por cierto, Jesús hablaba aquí de saca tu ojo, corta tu mano, échalo de ti. Pero esto aplica a otras partes también del cuerpo. Mencionaba que si Jesús hubiese hablado de la lengua, no, qué fácil es que de pronto porque alguien vea algo e interprete algo, publican en redes sociales y ya tenemos a nuestro Lord Croquetas, decía yo. ¿Se dan cuenta? O sea, qué fácil es que de pronto se malinterpreten las cosas. Y yo decía, o sea, si a alguien no pueden acusar de no amar los animales, y para quien no sepa, porque a lo mejor algunos no saben, resulta ser que nuestro hermano Leo, ustedes saben cómo es defensor defiende, como abogado defiende primero los animales y después defenderá a sus clientes. Pero yo no conozco a alguien que personalmente, seguramente que lo hay, ¿verdad? Pero Leo ama a los animales y los defiende. Pues Rox también lo hace, pero prácticamente lo que yo he visto en hacer, lo he visto, no estoy criticando a Rox para nada, porque veo que las acciones que está tomando Leo, por ejemplo, hacer un lugar, un refugio para animales, pues resulta ser que nos contaba Leo que pasó por allá por el Dorantes y vio que había unos alimentadores de perros arrancados, así que los recoge y mientras va caminando por la calle, nosotros nos lo encontramos, mi esposa lo saludó, yo no lo vi, soy malo para ver a la gente luego en la calle. Alguna persona lo vio de perfil ahí con los alimentadores de perro en la mano y le tomó fotos. Y las publica en redes sociales y fue criticando, o sea, ¿cómo puede ser posible que tanto trabajo, que algunas personas que no sabemos quiénes fueron, pusieron los alimentadores, venga este hombre y se los robe? Y lo publican en redes sociales y empezaron a llover ahí las críticas, un lenguaje fuerte, soez, que contra nuestro hermano Leo. Algunos de la iglesia se dieron cuenta, nos mandaron mensajes, le hablamos a Leo. Y bueno, tras todo esto se arreglaron las cosas porque se pudo publicar una aclaración ahí en las redes sociales, pero con todo eso lo que estoy viendo, qué rápido, le decía yo a Leo, tantito más, pasa un día más y a lo mejor sales en Televisa como Lord Mataperros o algo así, y en una semana, y bueno, pero ¿cómo podemos hacer de las cosas malas algo bueno? Entonces la aclaración funcionó como para que se dé a conocer un poco lo que se está haciendo. ¿No podría ser también que nosotros como cristianos aquí estamos hablando de una persona no creyente, pero como cristianos somos rápidos para hablar? ¿No sucede que también a veces vemos e inmediatamente juzgamos? ¿Y no podría aplicar también este pasaje? En el sentido de que puede ser que tenga que cortar espiritualmente mi lengua. Cortar, en este caso, las acciones que me llevan a hablar antes. Si tu hermano tiene algo contra ti, ve y repréndele. Habla con él. Ahora, volviendo un poco para el tema particular aquí de cualquiera que mira a una mujer para codiciarla. ¿A quién le está hablando Jesús? A los hombres, particularmente a los varones. Es claro esto, porque está hablando del adulterio del hombre. El hombre suele ser mucho más atraído que la mujer por la parte visual. No es tan común que sea al revés. Cito para hablar también un poco de la responsabilidad de la mujer en este tema. Son temas que a veces hablan en la reunión de mujeres, que se ven con más detalle, pero nada más voy a citar dos personajes. Estas dos citas quiero mencionar que quizás no sea nuestra postura y no debe ser nuestra postura como cristianos. Son San Gregorio y San Juan Crisóstomo,
dos curas católicos, pero quisiera nomás leerlo para explicar también un poco en cuanto a la responsabilidad de la mujer en este aspecto. Decía San Gregorio: no debe verse aquello que no es lícito desear. Obviamente podríamos pensar entonces que la mujer se tape hasta aquí, nomás los ojos, y hasta los ojos podría desear un hombre, ¿no? Pero muchas veces también la mujer puede provocar. Y en este sentido, pues, San Juan Crisóstomo, en su homilia de Mateo, decía él: pero si alguna, adornándose demasiado, atrae los ojos de los hombres hacia sí, aun cuando no haga pecar a ninguno que caiga con ella padecerá el fuego eterno, porque forma el veneno aun cuando no encuentre ninguno que la beba. Entonces, ahí está tomando una aplicación quizás muy literal del pasaje, que sea tu cuerpo echado al infierno y demás. Pero entendamos que el hombre tiene que ser cuidadoso con lo que ve, pero la mujer también tiene que ser cuidadosa como ella se muestra. Adornémonos, hombres y mujeres, de cosas que sean espiritualmente valiosas, adornos espirituales. Bien, quisiera mencionar brevemente el siguiente punto. Dice también: fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. El tema de cómo, denme un segundo para preparar mi nota. Estamos en 31. El tema del repudio dentro de los judíos, del divorcio y el matrimonio, dentro de los judíos había dos corrientes en tiempos de Jesús. Había un principio dentro de los judíos que tenía gran valor. O sea, si en una cultura se debería de valorar el matrimonio, era dentro de la cultura judía durante ese tiempo, porque se basaban en el Antiguo Testamento, porque tenían la palabra de Dios. Los rabinos tenían dichos preciosos. Por ejemplo, uno dice: encontramos que Dios es longánimo con todos, excepto con los que tienen falta de castidad. Dice: la falta de castidad hace partir la gloria de Dios. Y otro judío también, otro de los rabinos de esta rama, decía: cualquier judío debe dar la vida antes de que cometer idolatría, asesinato o adulterio. El mismo altar derrama lágrimas cuando un hombre se divorcia de la esposa de su juventud. Esos son algunos de los dichos de estos rabinos judíos. Pero había otra rama también dentro de los judíos, basado en la interpretación de Deuteronomio 24, versículo 1, que dice que si alguien se casa y encuentra en la mujer algo indigno, dele carta de divorcio y la despide de su casa. Le entrega la carta en su mano y la despide de su casa. Con una interpretación muy ligera de este pasaje, hubo un grupo de judíos también que empezaron a hacer el divorcio algo extremadamente sencillo. Entonces, algo indigno que encontraba en la mujer, ¿saben qué podría ser? Se le quemó la comida. Y eso era razón suficiente, válida, para divorciarse. Así que lo único que requerían era 2 testigos y escribían en una carta, en un pergamino, esto. Dice, el texto decía así: sea esto por mi parte tu escritura de divorcio y carta de despedida y acta de liberación para que te puedas casar con quien quieras. Se le daban, divorciados. Eso bastaba, eso era el divorcio. Era algo sencillo. Todo lo que tenían que hacer era entregar esa carta en presencia de 2 testigos y quedaban divorciados. Esta era la escuela de Hillel, el rabino Hillel. Ellos decían que se podían divorciar. Estoy leyendo aquí, es un libro, un comentario bíblico. Se podían divorciar de su esposa si estropeaban la comida poniendo demasiada sal, o si aparecía en público con la cabeza descubierta, o si hablaba con un hombre en la calle.
o si era alborotadora, si hablaba sin el debido respeto de los padres o de su marido o en su presencia, si era metijona o pendenciera. Así que el rabí Akiva dijo que la frase que si no le resulta agradable, eso era lo que significaba si encontraba alguna cosa indecente. Así que cualquier cosa era válido, incluso si encontraba una persona más atractiva y ya no le agradaba a su esposa, bastaba eso para divorciarse. Conociendo la naturaleza humana, ¿cuál de las dos escuelas creen que llegó a ser la más popular en tiempos de Jesús? ¿Sí? Más fácil. Por otro lado, podríamos hablar un poco más entre los griegos y entre los romanos. Los romanos tenían un gran valor, pero aunque Roma conquistó a Grecia militarmente, Grecia conquistó a Roma filosóficamente. Y sabe, el matrimonio entre los griegos no valía nada. Demóstenes escribió algo que nos muestra una práctica conocida y aceptada. Él decía: tenemos prostitutas para el placer, concubinas para la cohabitación diaria y esposas para tener hijos legítimos y guardiana de los asuntos del hogar. Era una práctica común. Así que los griegos, imagínate la iglesia primitiva cómo iba a crecer en ese ambiente donde el matrimonio no valía nada. Con esta afirmación Cristo sentó las bases del matrimonio. Y fíjate qué fue lo que hizo Jesús. ¿A dónde acude? Al lugar más básico. Cristo rectificó estos preceptos mal interpretados y devolvió la institución del matrimonio a su estado primitivo. Versículo 32. Pero yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Así que Jesús en repetidas ocasiones él dijo: oísteis que fue dicho, y apunta a antes, y va en este caso y apunta al estado primitivo donde dice: dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y aquí aparece una cláusula permisiva de divorcio que también ha sido mal interpretada hoy en día. ¿Cuál es la cláusula? Fornicación. Fíjate que en el Nuevo Testamento la palabra fornicación nunca significa adulterio. En otras palabras, aún a los ojos de Dios, ante el adulterio, no es que Dios está diciendo: ahora sí, divórciate. No. La palabra fornicación tiene que ver un poco más con una unión ilegítima. En otras palabras, la única razón válida para que dos personas que estén juntos a los ojos de Dios se separen es que esa unión de que estaban juntos sea legalmente ilegítima. Es decir, estaban en fornicación y debían separarse. Esa es la única razón que podríamos entender la palabra que se usa aquí, la palabra fornicación. No está hablando de adulterio como tal. Así que Jesús menciona justamente el estado primitivo del matrimonio. Jesús, la Biblia, Dios dice que Él aborrece el repudio. Y fíjate que el matrimonio debe ser algo de gran honor, de gran valor. No sugerimos jamás, en ninguna circunstancia, vamos a sugerir nosotros el divorcio como la solución a los problemas matrimoniales. Tampoco vamos a irnos al extremo de decir: aquí tenemos una mujer que es golpeada, maltratada, ni modo, sométete, cuando te pegue pon la otra mejilla para que te pegue del otro lado también. No, no es eso. O sea, creemos nosotros que hay matrimonios que tienen conflictos graves y puede haber incluso físicamente un distanciamiento, pero siempre el objetivo es la restauración. Dios puede cambiar personas, y si Dios pudo cambiarme a mí, te puede cambiar a ti. Si Dios te puede cambiar a ti, puede cambiar a tu pareja. Así que hay momentos donde sí, hay momentos drásticos que puede haber separación, pero lo que está enseñando aquí Cristo aquí es
el valor del matrimonio ante los ojos de Dios. ¿Recuerdas la otra ocasión cuando hablaron del matrimonio y los discípulos dijeron, entonces no conviene casarse? Y Jesús dijo, no para todos es esta palabra. No todos la pueden entender. Los cristianos deberían entender. El matrimonio es algo digno, algo que debe de defenderse hasta el fin. Y bueno, finalmente el último pasaje lo vamos a dejar pendiente para el siguiente bloque de la siguiente predicación. Quisiera nada más mencionar algo de los versículos 33 al 37. Jorge me va a ayudar en el siguiente con el versículos 38 en adelante. Voy a leer versículos 33. Dice, además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumple al Señor tus juramentos. Pero yo digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de Jerusalén, ni por Jerusalén, que es la ciudad de Dios, de la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Este pasaje también está hablando aquí de otro de los mandamientos, no perjurarás, no jurarás en vano. Y sabes, en tiempos de Jesús también había dos tipos de juramentos. Eran los juramentos frívolos, los juramentos condenados en el sentido de que eran no necesarios cuando se nombraba el nombre de Dios sin necesidad de nombrarlo. Realmente hoy en día vivimos en una sociedad donde por todo mencionamos el nombre de Dios, ¿no? Dios mío, ya es algo dicho, pero en el juramento como tal, ellos empezaban a jurar de una forma que era muy común. Ellos decían, por mi cabeza, por mi vida, antes de asegurar algo. Algunos decían que no vea yo el consuelo de Israel, es decir, que no vea yo al Mesías reinando, sino, y entonces decían lo que tenían que decir. Los rabinos enseñaban que un justo tenía que decir sí y no hacer juramentos frívolos. Pero también había, además de los juramentos frívolos, los juramentos evasivos. Ellos dividían esos juramentos en dos tipos, vinculantes y no vinculantes. Si se mencionaba el nombre de Dios, era un juramento absolutamente vinculante. Estabas obligado a hacerlo. Pero si no se mencionaba el nombre de Dios, ya no estabas obligado a hacerlo. El resultado era que si una persona juraba, por ejemplo, por el cielo, o por la tierra, o por Jerusalén, o por su cabeza, podría ser perfectamente libre para no cumplir su palabra. Y en consecuencia se hicieron expertos en la evasión de los juramentos. Entonces ya parecía que juraban por el cielo, pero como no mencionó el nombre de Dios, no había problema. ¿Qué fue lo que Jesús vino a decir entonces? No juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por tu cabeza, porque no tienes control sobre nada de eso. Ni siquiera puedes controlar el color de un cabello que nace en tu cabeza. Dios es soberano sobre todo ello, tú no. El principio clave de todo esto era que si tú no mencionabas a Dios, no vinculabas a Dios al asunto. Entonces Dios no se metía con eso. Hoy como cristianos somos así también, como que parece ser que dividimos nuestras vidas. Estas áreas de la vida sí Dios puede entrar ahí, pero en esta otra área Dios no puede entrar ahí. Dios es soberano sobre todo. No puedes dividir tu vida en compartimentos donde Dios entra en unos y Dios no entra en otros. Donde invitas a Dios a entrar en unos, como la iglesia,
y no invitas a Dios a entrar en el mercado, en la oficina, en los negocios, en la plática con los amigos, No, Él está contigo siempre. Así que como cristianos somos verdaderos artistas de la evasión también de nuestras responsabilidades. Y Jesús termina diciendo aquí que cuando un cristiano habla, tiene que honrar su palabra. Sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no. No puedes dividir en compartimentos tu vida. Tu palabra tiene que ser íntegra en cualquier lugar. Una persona íntegra, la idea de integridad es que no está partido en piezas. Está íntegro. No se desbarata. No es una cosa aquí y otra cosa allá. Así, el cristiano tiene que ser íntegro en toda área de su vida. La pregunta aquí es, entonces, ¿se prohíbe que un cristiano jure? Por ejemplo, en un juicio legal. Hoy en día hay grupos, por ejemplo, un grupo que se llaman los cuaqueros, que ellos, podemos decir, su religión les prohíbe jurar. Pero, ¿sabes? Cito yo algunos pasajes. Segunda de Corintios 1:23, Pablo dice: yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía en Corinto. ¿Es esto un juramento? Sí. En Gálatas 1:20, Pablo dice: en esto os escribo, he aquí, delante de Dios, que no miento. El mismo sumo sacerdote mencionó cuando le dice a Jesús, estoy buscando el pasaje, Mateo 26, el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús respondió a ese conjuro, el sumo sacerdote colocó bajo juramento a Jesús. Y Jesús dijo: tú lo has dicho. Es decir, que Jesús contestó bajo juramento. Él juró. Entonces, lo que Jesús está diciendo en este pasaje no está prohibiendo el juramento. Si se le tiene que tomar juramento a una persona, proviene del mal que existe en la persona, pero también proviene del mal que existe en el mundo. Las personas son malas, por eso se exige juramento a veces. El mundo es malo, por eso el mundo, si no hay juramento, no cree. Pero sabes, una persona realmente buena no necesita recurrir a juramentos. La veracidad de sus dichos y la realidad de sus promesas son más que garantía. Así que tenemos dos obligaciones. Primero, es ser tales que cuando los demás vean nuestras vidas, no nos exijan un juramento. Y la segunda es de hacer que el mundo sea una falsedad, de mostrar la falsedad del mundo para que eso sea eliminado del mundo, en la que se pueda abolir toda necesidad de juramentos. Claro que esto es imposible para nosotros, se logrará en Cristo, pero entendemos que vivimos en un mundo malo y somos personas malas, por eso existen los juramentos. Como cristianos no necesitamos recurrir a ellos, no deberíamos necesitar recurrir a ellos. Que tu vida sea íntegra, estés donde estés. Sé que es mucho contenido para un solo sermón, espero que puedan digerirlo, todo esto, y espero que haya sido de bendición. Son principios que vamos colocando, no lo estoy manejando quizás como una predicación. Yo sé que a veces con algo como el sermón de hoy pudo no haber sido muy ameno, sino que fue algo más denso, pero son principios para tu vida. Vívelos. Recuerda, Dios quiere un corazón puro, no solamente ojos puros. Quiere tu alma pura, no solamente tus manos puros. Quiere hombres de palabra en el trato con el matrimonio y en el trato también con la verdad. Vamos a orar. Dios, gracias, Padre, porque, Señor, hoy podemos conocer un poco más de ti, de tus principios con este estudio. Y te pido, Señor, tu ayuda porque nos es imposible. Nuestro hombre pecador, Señor, nuestro hombre carnal,
no le gusta tu palabra y disfruta vivir lejos de ella. Señor, ayúdanos, mi Dios, a que nuestro hombre espiritual pueda disfrutar también más de ti. Ayúdanos a hacer morir lo terrenal en nosotros para que podamos vivir vidas dignas de ti. Gracias damos, en nombre de Jesús oramos. Amén.